Aldo Linares conversando sobre hacia dónde viaja la atención. Hola, ¿qué tal? Un jueves más y quizás bueno, no quizás, es el jueves en el que cerramos temporada para estar un mes pues con tranquilidad y con nuevas miras y nuevos lapsos y sobre todo con esa especie de descanso que tiene que ver quizás también con esa amplitud de onda de curiosidad. Y es bonito porque repasando todo el histórico, digamos, de este canal, pues descubrí que sin contar la entrevista inicial que me hizo mi querida Clara Tahoces por mi libro, por Cuando lo sugerente se hace evidente, y sin contar pues han transcurrido 70 programas ya. En realidad serían 72 si contamos la entrevista y si contamos el de ahora. Pero es bastante interesante pensar que son 72 programas, 70 en genérico, y que seguimos aquí. Es muy interesante porque quizás sea también un buen punto para darnos cuenta de cómo hemos recorrido algo juntos, ¿verdad? Cómo hemos hecho un camino paralelo en el que muchas personas nos han ido dejando, nos dejan y nos dejarán muchas cosas interesantes de las cuales podemos absorber y podemos quizás empaparnos de ese deslumbramiento que tienen y de llevarlo al nuestro y de hacerlo más amplio, que haya una amplitud de onda mayor. Y por eso quizás quería hablar hoy en cuanto a hacia dónde viaja la atención, porque este programa es fruto de la atención, es fruto de estar atentos también, de entender que siempre es bueno mirar para ver y que siempre es bueno estar en esos lapsos de deslumbramiento en los cuales la atención, el estar atento, pues requiere ese observar a lo que hay más allá, ese observar a eso que está allí, que nos potencia y que quizás sea parte de un lenguaje que nos lleva hacia un nuevo punto. Quizás es un lenguaje nuevo que lo practicamos en cada emisión, porque en cada emisión la atención nos lleva a la concentración y la concentración nos lleva a salir de nosotros mismos, nos lleva a observar esa otra realidad que nos presentan quienes pasan por aquí, esa otra realidad que se nos ofrece cuando también nos ofrezco contenidos particulares. Y esos contenidos particulares son como un cuarzo blanco que parece que está en medio de un bosque solitario y que en ese bosque solitario ese cuarzo blanco brilla. ¿Por qué? No porque sea una piedra absolutamente valiosa, que lo es, sino porque quizás en ese bosque de aristas afiladas, de troncos que salen, de ramas que salen, ese cuarzo simboliza quizás esa unidad, esa individualidad. Y estos temas, todos los que pasan por este canal y todas las personas que pasan y han pasado y pasarán, simbolizan esa individualidad, simbolizan esa especie de vía asfaltada que está rodeada de árboles y que esos árboles van pasando de un lado para el otro, pero que en esa vía asfaltada está ese sendero de comunicación. Y en ese sendero de comunicación está esa atención, está ese cuarzo blanco que se va puliendo quizás. Y todo lo que se va puliendo tiene mucho sentido en cuanto a que hoy que estoy grabando esto, que es pues miércoles 3 de agosto y lo estoy grabando a las 21:27, lo vais a ver pues mañana, jueves, es decir, hoy jueves, pues tiene mucho que ver con ese juego de planos que también me interesa mostraros. Y ese juego de planos
indefectiblemente pasa también por ese reflejo en otras personas. Bien sabéis que para mí es muy importante y muy interesante el poder presentar otras visiones, otras formas de enfocar todo, otros puntos de vista, pero también otros conocimientos que se nos abren y que son parte de ese gran misterio que es la propia vida. En suma, sabéis muy bien que este canal es un resumen del misterio, pero en el sentido más amplio de la palabra. Y quizás es una traducción de cómo yo concibo el misterio y cómo concibo que ese misterio puede compartirse, puede darse y sobre todo puede generar nuevos frutos. Por eso me encanta mostrar esta imagen de Virginia Weil acercando las manos a la luna, como si fuese ese cuarzo que está ubicado allí, pero que al mismo tiempo son esas manos que son quizás esos árboles que pueden estar en el sendero de la autopista, y que ella es el vehículo, que ella es la sombra, la figura, la silueta es el vehículo. Y quiero creer y quiero considerar que el vehículo es el conocimiento. Por eso, para conocimiento quiero traer a Franz Kafka, porque en ese lugar hacia donde viaja la atención, una mirada como la de Kafka es absolutamente necesaria. Porque en este programa, que va a ser un poquito peculiar en cuanto a esos giros, esos caminos, quiero tocar diversos puntos que tienen que ver con ese estar atento, con esa atención, con ese mirar para ver que siempre menciono. Franz Kafka, un autor alucinante que es quizás un escritor nacido en Praga, de los más influyentes en cuanto a su particular tratamiento de un universo fantástico mezclado con realidades muy, muy palpables, muy duras, muy crudas, pero al mismo tiempo pleno de una especie de existencialismo muy singular, en el que el conflicto era una razón de ser, pero que ese conflicto era una razón de ser en el cual se reflejaba un existencialismo tremendo, en el cual se reflejaba una dicotomía entre lo físico, lo psicológico, entre lo fantástico y lo más atávico. ¿Y por qué he traído a Kafka para hablar de la atención? Pues porque un autor que ha escrito maravillas como El proceso, El castillo, La metamorfosis, El desaparecido, una gran cantidad de relatos cortos, digamos que tiene mucho que ver con ese punto de la observación, en cuanto a que un autor se convierte en algo más que la propia obra, prestando tanta atención a la obra como algo mayor. Y en ese prestar atención, en ese punto de fijación ante la obra, probablemente Kafka llegó a un momento en el cual cogió un camino que fue mucho más allá de la creación, que fue mucho más allá del hecho de hacer algo, y que en esa mirada de varias posturas, en esa mirada de varios ejes, quizás Kafka supo enfocar una nueva manera de atender, una nueva manera de estar atento, una nueva manera de observar la vida, de observar la creación, de observar el arte, pero también de observarse a sí mismo. Y esto es una cosa que me interesa mucho, porque desde ya quiero tocar el punto de que hacia donde viaja la atención, muchas veces, aunque pensemos que es algo externo, en realidad se convierte en un viaje hacia nosotros mismos. Muchas veces, cuando estamos atentos, la atención viaja hacia nosotros mismos. Y sin darnos cuenta, observando el exterior, sin darnos cuenta, nos estamos observando a nosotros mismos de una manera absolutamente infinitesimal. Pero bueno, estamos hablando de Kafka. Y Franz Kafka, he escogido algunas frases que dijo porque tienen mucho que ver con hacia dónde viaja la atención, tienen mucho que ver hacia cómo se observa la panorámica del mundo desde la mesa de un escritor que, con esta mirada, con esos ojos que parece que traspasan, con esos ojos que podría ser de una película de expresionismo alemán, con esos ojos que el gran Bela Lugosi, por ejemplo, podría bien inspirarse para su Drácula, con esos ojos que quizás en algún momento Rasputín diría:
en esta mirada hay algo, pues en estos ojos bullía un pensamiento único que decía cosas como las siguientes: el aislamiento es una forma de conocernos a nosotros mismos. Si nos fijamos cuando prestamos atención, cuando viaja nuestra atención, al prestar atención es como si nos aislásemos de una manera u otra, ¿verdad? Es como si tuviésemos ese punto de aislamiento. Y muchas veces cuando prestamos atención a algo, en ese prestar atención, como os decía, esa atención viaja hacia nosotros mismos y entonces se convierte en una forma de conocimiento. Con lo cual creo que procedía la frase de Kafka. Pero hay más, porque él decía: el camino verdadero pasa por una cuerda que no está extendida en alto, sino sobre el suelo. Parece preparada más para hacer tropezar que para que siga su rumbo. Para que se siga su rumbo, perdón. La atención es eso, como una cuerda también, que no está extendida en lo alto, sino que parece que serpentea, que tenemos que estar atentos, y que estar atentos muchas veces no es algo tan sencillo. Muchas veces pensamos que estamos atentos en un hecho en pensar, digamos, pensamos que estamos atentos porque fijamos la mirada, porque creemos que estamos atentos, pero no es así. En esa serpenteante onda, la atención nos pide algo más. Y ese pensar que estamos observando, ese pensar que estamos viendo, es el tropiezo. Porque si damos un paso más allá a esa observación, a pensar que estamos viendo algo, y escudriñamos un poco más, entonces seguimos el rumbo de esa cuerda. Pero es que Kafka sigue, porque si prestar atención significa que nosotros estamos atentos y despiertos a algo, él dice: el espíritu se libera solo cuando deja de ser un soporte. Cuando prestamos atención y estamos realmente atentos a algo y viajamos hacia ello, algo de nosotros se mueve con ello, algo de nosotros vibra ante ello. Llamémosle espíritu, alma, conciencia, como queráis llamarle. Pero en esa atención ocurre algo que entronca muchísimo, muchísimo con la actividad mistérica, con la experiencia mistérica, y que Kafka lo dice desde su punto de vista y su contexto. Dice: todo el lenguaje es una pobre traducción. Cuando prestamos atención fijamente, realmente, de verdad, no solamente fijando la vista, sino fijamente en cuanto que estamos completamente atentos, ocurre algo que esa atención no requiere de palabras. Es algo como más potente, es algo como más directo. Es como que estamos tan imbuidos en algo que nos sobran las palabras. ¿Por qué? Porque las palabras se quedan pobres, se quedan cortas. Y eso es algo parecido, como lo he dicho muchas veces ya, a la experiencia mistérica. Cuando vivimos la experiencia mistérica, muchas veces las palabras se nos quedan tan cortas porque el lenguaje es una pobre traducción de lo deslumbrante, del prodigio de vivir eso. Sea lo que sea, porque puede ser, como siempre digo, un hecho absolutamente mistérico en cuanto a algo maravilloso, deslumbrante, o puede ser un error de apreciación que no deja de ser deslumbrante y maravilloso, o que puede ser un parecer que no deja de ser deslumbrante y maravilloso. Pero bueno, seguimos con esta mirada de Kafka y con ese hacia dónde viaja la atención, porque hay otra frase de Kafka que es fantástica y que viene bien. Dice: creer significa liberar en uno mismo lo indestructible, o mejor, liberarse, o mejor aún, ser indestructible, o mejor aún, ser. Cuando estamos atentos a algo, pasamos varias fases. La primera, que es el punto de la observación, luego el, digamos, situarnos en esa observación, luego ese contacto de observación, luego después ese contacto de observación trae una interpretación, luego un análisis, y al final de esa observación, de esa atención, digamos que estamos ya atentos ante la situación, ante el objeto, ante el hecho, ante el pensamiento, ante la idea, ante el sentimiento, ante lo mágico. Y entonces somos, porque de una manera u otra se genera esa simbiosis. Y esa simbiosis no deja de ser, cuando he dicho lo de la línea, como esto, como esos túneles de metro en los cuales, cuando uno camina por un túnel así, en este caso, en mi caso fue por una investigación, uno piensa algo, lo que yo pensé en ese momento, fijaros, pensé: estoy caminando por este túnel que es sinuoso,
un túnel de metro en el que sé que no van a venir trenes, a no ser que vengan porque tienen que meterse en túneles de estos de lavado, acondicionamiento, lo que fuese. Pero estaba pensando tanto en los rieles, en los raíles, como en ese fondo en el cual podía venir, como en la forma del fondo, y entonces mi atención viajó a varios puntos. Y eso nos va a llevar a otra cosa después que es interesante, porque mi atención viajó a varios puntos, y no me atrevería a decir que en ese viaje fue igual a cada uno de esos puntos. No me atrevería a decir si llegó con la misma intensidad ese viaje de atención, si esa atención se produjo con esa gran intensidad. No me atrevería a decirlo porque no lo sé. Pero sospecho que en este túnel probablemente experimenté la sensación de que el estar atento nos confronta con algo inmenso. Cuando estamos atentos, aunque es paradójico, estamos haciendo así, pero al mismo tiempo estamos haciendo así ante algo que es así. Y ante algo que es así, que como os decía, estaba fijándome en el fondo, estaba fijándome en los raíles, estaba fijándome en la forma, fijándome si podría venir un tren o no. Y en ese fijarme de tantas cosas, me di cuenta que, claro, estaba ante algo inmenso, ante algo tan inmenso como esto que es maravilloso, como esto que es una de las imágenes más bonitas que han salido durante pues, los últimos tiempos, yo diría. ¿Por qué? Porque esta imagen nos lleva a las letras S, M, A, C, S, SMAX, S, M, A, C, S, SMAX 0723. ¿Y qué es esto? Esto es una fotografía que el telescopio espacial James Webb de la NASA ha producido por imagen infrarroja. Pero es que resulta que es la imagen infrarroja más nítida y más profunda que se ha cogido de un trozo del universo lejano hasta el día de hoy. Es conocida como el primer campo profundo de Webb. Y esto que estamos viendo, que es absolutamente poético, absolutamente deslumbrante, absolutamente de gran silencio que habla, absolutamente mágico, absolutamente científico y esencial, esto es, digamos, un área del universo donde hay un número bastante alto de galaxias que están generando una lente gravitacional. Pero es que, como os decía, esta es la primera imagen más profunda y más nítida que se ha captado hasta la fecha de este universo primitivo en el que estamos. Pero es que además es quizás una de las imágenes más enigmáticas que ha podido captar el James Webb, el telescopio. Y es interesante porque esto que estamos viendo son miles de galaxias, fijaros, o sea, fijaros lo que puede haber ahí. Intentamos fijar la atención en esto y se nos va a los ojos quizás a ese punto que parece una estrella y al punto que está aquí debajo, que brilla un poco más y el que está aquí, pero nuestra atención no puede fijarse en todo lo que hay. ¿Hacia dónde viaja nuestra atención cuando vemos esto? ¿Hacia dónde viaja nuestra atención cuando intentamos comprender lo que es esto, un trozo de galaxia? ¿Y hacia dónde puede viajar nuestra atención cuando nos dicen que esta porción de ese universo inimaginable tiene más o menos aproximadamente el tamaño de un grano de arena sostenido a la distancia de un brazo extendido por una persona en la tierra? O sea, fijaros lo que podría suponer eso. El tamaño de un grano de arena cogido a la distancia por una persona con el brazo extendido en la tierra. O sea, fijaros hacia dónde podría ir nuestra atención con todo esto. Es que es alucinante, es tremendo. Es tremendo y además es un misterio. ¿Qué puede haber ahí? ¿Qué formas de atención se pueden requerir para observar todo esto? ¿Y qué formas de atención
puede haber en todas esas galaxias si las hay. ¿Estarán atentos a lo que estamos haciendo aquí? ¿Estarán atentos a nuestras ondas? ¿Estarán atentos a considerar que hay una mano que está haciendo así y que ese granito quizás es nuestra galaxia, nuestro sistema solar? ¿Hacia dónde viaja la atención? Y fijaros, esto es como una gran noche luminosa, pero es que el símil de la atención utiliza muchos bastones, muchas ligazones que tienen que ver con nosotros, con lo que somos, para interpretar la realidad y para situarnos. ¿Por qué digo esto? Porque ahora os pongo esta imagen. Esta imagen es como una noche también. Podría ser una supernova que está allí, podría ser una galaxia flotante en la gran oscuridad. Y es una habitación en el castillo de San Servando, en Toledo, donde en una investigación con Cuarto Milenio, con mi querida Clara Tahoces y mi querido Luis Uriarte, estuvimos allí, y con Julián el cámara, y es una habitación en la que me tocó dormir. Esta era la T2 y Clara estaba en la T4, si no me equivoco, sí, T2 o T4, sí. Y eran las únicas habitaciones que no tenían habitaciones a los lados, que estaban en un torreón, en este castillo, y donde pasaban cosas extrañas. Y donde pues muchos testigos han vivido situaciones complicadas y habían salido corriendo algunos de ellos. Perdón. Y donde esta luz es el reflejo en el techo de una pequeña cámara puesta por Luis Uriarte, que era una pequeña lucecita verde. Y esto se reflejaba en el techo. Cuando fui a dormir, claro, se me estaba grabando al mismo tiempo que a Clara se le iba a grabar, y mi atención se disparó a esa luz. Y descubrí otra cosa que fue interesante. Cuando os he dicho de los bastones que buscamos para asociar las cosas, me di cuenta que cuanto más miraba esa luz, la oscuridad cobraba otros matices que no eran sólidos, que mi atención viajaba hacia una especie de materia que se movía, que cambiaba. Cambiaba, ¿por qué? Porque estaba perdiendo la referencia visual, y porque eso verde, que para mí era una referencia, también empezaba a ondular. Mi atención cambió entonces, y no fue un estado alterado de conciencia, que podría ser también otra forma de cómo viaja la atención de manera distinta. Fue una ilusión óptica, por supuesto, lo fue, porque estaba moviéndose así, porque mi referencia visual, al estar empecinado en mirar hasta este punto, estar atento a este punto, cambió. ¿Por qué? Porque nuestra vista se aclimata a los estímulos visuales, lumínicos, sí. Pero cuando uno mueve del punto referencial verde a lo negro y vuelve a lo verde, todo como se ondula. Y entonces pensé, ¿no será esto lo que tiene que ver con la realidad, que nos dicen que en realidad lo que nosotros vemos es una representación visual encorsetada, pero que todo está en una vibración constante? Y me quedé muy atento, y mi atención viajó quizás esa imagen de James Webb sin haberla visto, a ese gran cosmos, porque en el fondo esto que estamos viendo con ese gran cosmos no deja de ser un poco este mapa estelar de lo que somos nosotros también, que es las afueras del castillo, en una zona donde hay varias tumbas sin nombre, tumbas muy antiguas, antropomorfas, vacías, comidas por la vegetación, pero que esto podría ser también un mapa estelar en el cual mi silueta podría ser también una especie como de galaxia, en la cual, si veis en la parte inferior derecha hay como un puntito de luz, o quizás es una piedra que está reflejando una luz del móvil al hacer la foto, pues esto podría ser también un poco esa perspectiva de atención. Al estar viendo esta imagen, cuando la escogí, me di cuenta que, claro, yo miraba mi silueta y, atento a mi silueta, identificaba en ella a mi persona, pero veía todas esas piedras antiguas que estaban allí, y estaban mis pies no dentro de las tumbas, pero al lado, pocos centímetros al lado, alrededor estaban todas las tumbas, y mi atención se disparaba a las piedras,
mi atención se disparaba a las tumbas, se disparaba a mi silueta, y sin embargo mi atención intentaba recrearme visualmente ante mi silueta. Y es curioso, ¿no os ha pasado? Yo estaba viendo mi silueta, mi sombra, pero viendo mi sombra mi atención intentaba fijarse en mi imagen como si me estuviese viendo en un espejo. Pero no era un espejo, solamente se veía mi sombra. ¿Hacia qué punto de mi conciencia viajó mi atención para intentar representarme en esa sombra de una manera más completa? No lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que esa representación de esta sombra, que puede darnos familiaridad pero también puede inquietar, es lo mismo que puede ocurrir en cualquier lugar en el cual, si se abre una puerta y se ve esto, genera cierto temor, ¿verdad? En el costado izquierdo una sombra femenina y en el costado derecho una masculina con un sombrero. Estábamos investigando en un lugar bastante interesante que era la Asamblea de Mérida, y en esa investigación con mi querido Carlos Largo, estando por estas zonas pues y caminando, podíamos abrir algunas puertas. Era de noche, el fondo que estáis viendo es la luz de un patio exterior, ¿vale? Que estaba encendida porque ya nos íbamos a ir y tal, pero estaba todo a oscuras. Y al abrir esto, mi atención se fijó en el fondo lumínico, pero algo pasó. Como en mi sombra en el castillo, aquí automáticamente mi atención tuvo como una señal de alarma. ¿Qué es esto? Figuras humanas, pum pum, en los costados. Y en esos costados fue interesante porque automáticamente dibujé la figura femenina en mi mente, dibujé la figura masculina en mi mente, pero la luz que estaba en medio, que bien podría ser como ese cuarzo blanco del que hacía referencia al principio, me ubicó en el contexto. Esa luz que estaba allí me sirvió de ancla para que mi atención viajase en un contexto en el cual había oscuridad a los costados y yo pudiese reconocer la escena y pudiese reconocer el valor de la escena en cuanto a esa pequeña luz que estaba allí, porque yo había abierto la puerta y todo fue como de golpe, de sopetón. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando abrí la puerta, tanto la luz como las sombras vinieron ¡pum!, de golpe. Y entonces al venir de golpe, me sorprendieron, me cogieron desprevenido. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Vino el pensamiento o la emoción primero? Creo que vino la emoción primero, porque fue el impacto visual. Y luego vino el pensamiento, ¿qué es esto? Pero lo primero fue toparme con estas dos sombras, que son dos maniquís. Pero es curioso cómo la atención baila, digamos, baila en cuanto a esa danza de realidad que muchas veces nos juega, valga la redundancia, pequeños juegos. Y este señor sabe de esos pequeños juegos. ¿Por qué? Porque este señor es alguien muy interesante. Es el profesor Ronald Rensink, que es profesor emérito del Departamento de Psicología y Ciencia Computarizada de la Universidad de British Columbia en Vancouver, en Canadá. Y este señor estuvo investigando acerca de los, digamos, los mecanismos que tiene nuestra atención para muchas veces desviarse y generar pequeños, entre comillas, malentendidos y pequeñas distracciones, entre comillas, que nos llevan a otras cosas. Él dice, por ejemplo, que hay un fenómeno que nos ocurre que se denomina ceguera al cambio. Y la ceguera al cambio es la falta de detección de una serie de cambios en el campo visual. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que de una forma u otra hay
hay unos cambios, cuando nosotros observamos, cuando estamos atentos, hay unos cambios que son bastante definitivos, pero que no nos damos cuenta, y que se dan en el campo visual, y que a menudo pasan pues desapercibidos, o se van acoplando a nuestra realidad poquito a poco, sin que nos demos cuenta, a lo que estamos viendo. Pero que también a veces ocurren de manera intermitente, o que a veces llegan de sopetón y se plasman. Y parece ser que nuestro cerebro requiere de pocos detalles para representaciones visuales, pero que no almacena decenas de detalles porque sí, y que no es algo como una grabadora de vídeo, y no está constantemente procesando todos los datos que los sentidos le ponen a su alcance. Fijaros, o sea, no es como un megaprocesador que constantemente está grabando todo lo que los sentidos le están brindando, pero que sí está atento a gran parte de esos datos que le muestran los sentidos, por lo menos de una forma consciente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, en lo que es los juegos mágicos, por ejemplo, los juegos de magia, él dice que en el ilusionismo y en la magia, pues, que estoy poniendo imágenes, de Kellar, que es fantástico, un ilusionista alucinante de los de antes, con esos carteles tan maravillosos. Él dice que, Rensing dice que la idea de que la mano es más rápida que el ojo es totalmente errónea. La velocidad no tiene nada que ver, se trata únicamente de controlar la tensión. Y entonces eso explicaría por qué en determinados juegos mágicos, pues, aunque están ocurriendo en nuestras narices, no nos enteramos. Y ocurre. Y dice, continúa con todo esto, porque va un poquito más allá. Fijaros, la imagen que os he puesto podría, si nuestra atención se fija en ella, podría simbolizar varias cosas. Si yo os digo que la parte de abajo de la lámpara podría ser una criatura que está a modo de gárgola, como las que vemos en las iglesias salientes, y que luego en la parte de arriba se ven como pequeñas cruces que podrían simbolizar las pequeñas cruces de un cementerio, y que luego en la parte de arriba, en el techo, se ven como unas imágenes así que salen, que podrían simbolizar otras cosas, podría pasar que estando atentos diríais, pues sí, a lo mejor sí. Y que estando atentas diríais, pues a lo mejor sí, se parece a eso. Pero cuando hice esta foto, simplemente esta lámpara, no me fijé en absolutamente nada de eso. La hice en una investigación que estábamos haciendo porque me pareció una lámpara curiosa. Una lámpara que me llamó la atención. Pero que es una lámpara que me llamó la atención porque esto tenía que ver con el hecho mistérico de pensar que nuestra atención parece que va mucho más allá de nuestro lenguaje, digamos, habitual, porque parece que Rensing habla de que en unos estudios que se ha hecho, pues hay gente que al parecer se ha adelantado a determinados, en experimentaciones que se han hecho, por ejemplo, se decía, ¿no?, que había algunos experimentados en los cuales la investigación consistía en algo simple: pedir a un grupo de 40 voluntarios que pulsaran un botón cuando apareciera una pequeña diferencia en una secuencia fotográfica. ¿Qué quiere decir? Que a los voluntarios se les mostraba, por ejemplo, pues la foto de una calle y luego la misma foto con una ligera diferencia. Y ellos tenían que avisar cuando se daban cuenta de ese cambio, de esa diferencia. Pero es que pasó algo curioso, algo sorprendente. Algunos de los voluntarios preguntaron si debían avisar solo y únicamente cuando notaban el cambio en la secuencia de las fotos, o si bien tenían que hacerlo cuando sentían que se iba a producir un cambio. Ojo, cuando sentían que se iba a producir un cambio. Aquí ya estamos en terrenos un poco mistéricos. Y esto a Rensing le llevó a decir que vale, que los voluntarios que decían eso, pues avisaran
de cambios que ellos sentían que iban a ocurrir en la secuencia antes de que apareciese. Y quedó muy sorprendido porque resulta que descubrió que aunque la gran mayoría de los voluntarios que estaban en el experimento solo percibieron el cambio, hubo una tercera parte de quienes participaron que fue capaz de percibir los cambios segundos antes de que aparecieran ante sus ojos. Segundos antes de que aparecieran ante sus ojos. Y ese punto de atención, hacia dónde viajó la atención, pues él lo llamó mind sight, y lo denominó así porque era una especie de forma diferente de ver las cosas, que estaba lejana al sentido de la vista y que estaba separada de la visión solo por segundos de tiempo, pero que había algo más. Entonces, para él, llegó a la conclusión de que la vista no es un sentido físico únicamente que describe la percepción del mundo y de lo que vemos, sino que hay una visión para la percepción consciente y hay otra visión para la acción. Y que ambas visiones son como sistemas muy distintos y que uno de ellos radica en la conciencia cotidiana y que el otro no. Y eso es muy curioso, porque es una visión compleja, es una visión distinta, es una visión extraña, como una especie de conciencia paralela. Claro, esta atención, este viajar nos hace preguntarnos qué hace que unas personas y no otras tengan esa capacidad y que hagan uso de ella o no hagan uso de ella. Y si es una variable de la personalidad, de la conciencia, de la mente, o si es una aptitud, o si hay una parte concreta que el cerebro está trabajando en ella. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo que sí sé es que Rensing estaba hablando de algo interesante y algo muy fascinante, algo que tiene que ver con hacia dónde viaja la atención, cómo viaja, qué mecanismos utiliza eso que tenemos dentro, que es tan fascinante que no sabemos hacia dónde va. ¿Hacia dónde va la atención ante estos dibujos de Ocaña? En una investigación que hicimos con mi querida Clara Tahoces. ¿Hacia dónde va vuestra atención en todo esto que os estoy mostrando? Y eso es perfecto para mientras veis la obra de Ocaña y que viaje vuestra atención, deciros algo. Muy lejos en el mar, el viento verde y la niebla. ¿A dónde van? Lo voy a repetir. Muy lejos en el mar, el viento verde y la niebla. ¿A dónde van? Esto es de Takarai Kikaku. Takarai Kikaku. 1661-1707. Es un haiku. ¿Por qué lo he traído? Porque el haiku también es un viaje de la atención y hacia la atención. En la forma mínima estalla el contenido. En las formas de Ocaña estallan los contenidos. ¿Hacia dónde viaja vuestra atención? ¿Hacia dónde puede viajar nuestra atención cuando estamos observando tantísimas cosas que parecen que se mueven de forma tan sutil? ¿Hacia dónde viaja la atención en el misterio? Cuando el testigo, cuando quien lo vive, cuando quien atraviesa situaciones mistéricas, sabe que de una forma u otra está atendiendo a otra realidad que parece manifestarse con cánones de una lógica que se nos escapa. ¿Hacia dónde viaja nuestra atención cuando tenemos que fijar esa atención en algo que parece imposible? ¿Cómo viaja esa atención ante unas pieles de lo imposible? ¿Cómo lo hace? Es muy difícil saberlo. Es muy difícil comprender esto, pero quizás en esta imagen funciona bien otro haiku de Matsuo Basho, que es muy conocido, pero que quizás viene bien para todo esto. Dice: flores de cerezo en el cielo oscuro, entre ellas la melancolía florece. Flores de cerezo en el cielo oscuro,
entre ellas la melancolía florece. Quizás de esa manera y en esa manera viaja la atención cuando en el misterio intentamos traducir lo intraducible. Cuando en el misterio intentamos atrapar en una mirada lo que está desnudando a un espíritu, lo que está desnudando a una conciencia. Porque creo sinceramente que el misterio muchas veces hace eso. Al misterio se le queda corta nuestra mirada, al misterio se le queda corta nuestra voz, al misterio se le queda corto nuestro tacto. Por eso es tan directo y por eso va tan apabullante a nuestra conciencia, tan apabullante a nuestra mente, tan apabullante a nuestro espíritu. Y sobre todo, quizás tan apabullante a la mayor herramienta de atención que es el silencio. Y quizás en ese silencio, este Señor supo descubrir muchísimo y supo darlo de una manera alucinante, de una manera que tuvo un gran calado y que lo ha seguido teniendo y lo seguirá teniendo durante el tiempo. Es Marcel Marceau, cuyo nombre verdadero era Marcel Mangel, con su personaje Vip, ese personaje inolvidable con su sombrero y esos gestos y ese lenguaje de silencio que era mayor que un toque hablado. Marcel Marceau, que nació en 1923 y siguió su camino en 2007, un mimo y actor francés fantástico que curiosamente comenzó su labor de mimo en Alemania, actuando para las tropas francesas en ocupación y luego en la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, en el fragor, él empezó a trabajar el silencio. Quizás su atención viajó en todas esas formas, en toda esa situación dramática de la guerra para llevarle al arte dramático. Y fue interesante porque, claro, siendo de familia judía, él tuvo que lidiar con muchas situaciones complicadas. Él tuvo que lidiar esa indiferencia y sobre todo esa persecución. Por eso su apellido Mangel pasó a ser Marceau, para tapar el apellido y que no fuesen perseguidos por sus orígenes judíos. Pero claro, Marceau era un gran observador y fijaba muy detenidamente su atención en personajes como Charles Chaplin, otro grande, y fijándose en Chaplin, en la pantomima, en maestros como Charles Dulin o Etienne Decroix, él, digamos que fue forjando en ese silencio un punto de atención que se basaba en detalles muy suaves, en detalles a veces un pelín estridentes, en detalles plagados de silencio para hacer de la atención, de la risa y de la emoción un saco en el cual él tenía todas las monedas de esa gran ganancia que era la atención. El Vip, con ese suéter a rayas que le veis, con el sombrero, ese sombrero tan machacado, pues quizás, y con esa flor, mostraba un poco esa atención que le había llevado a mostrar la fragilidad de la vida sin palabras. En ese viaje, su atención, en el fragor de la guerra, en las persecuciones, en esos tiempos tan complicados, le llevó al silencio para mostrar esa fragilidad de la vida a través del gesto sin palabras. Y claro, es interesante porque Marceau no solamente hizo de esa atención una forma de expresión. En esas épocas tan complicadas y durante la ocupación nazi en Francia, él ayudó a muchos niños a salvar la vida y junto con su hermano pues estuvieron en la resistencia francesa intentando ayudar. Pero en todo eso
Marceau, digamos que supo mostrar ese punto de atención y llevarlo a cotas mayores, a cotas en las cuales captaba la atención de quienes les veían y siendo una figura muy influyente, eh, que supo quizás en esa mirada tan potente que veis, fijaros, una mirada tan potente para alguien que no utilizó la palabra, pero que sin embargo en una película de Mel Brooks, eh, en La última locura de Mel Brooks, que fue rodada en 1976, si no me equivoco, él como actor invitado fue el único que habla. ¿Y sabéis lo que dijo? Solamente dijo una palabra, dijo no. Y estoy seguro que con ese no y con esa mirada, pues captó muchísimo, muchísimo la atención de quienes le veían. Pero es que esa mirada, la expresión y ese punto de silencio, y salvando las distancias, pero uniéndolo con el punto de la atención humana, tiene que ver con imágenes como esta, por ejemplo. Que podría ser la cara de un payaso, ¿verdad? Porque parece esa nariz roja, parece la boca pintada, parece todo el maquillaje, pero no. Es una imagen de mi querido Luis Uriarte, que es una cámara eh, de temperatura, una cámara térmica, y que es parte de un aislamiento que se me hizo en la cueva de Sandail y que pues mi cara sale así, con esa expresión. En esa cueva, ¿os acordáis cuando os dije que en la habitación perdí el punto referencial de los colores y que todo ondulaba? Pues en esta cueva era algo igual. Yo no veía, pero la cámara me estaba grabando la imagen que parece un clown. Y mi atención estaba fija a la piedra. A la piedra. Ya no era el techo de la habitación del castillo de San Servando, del albergue de San Servando, castillo albergue de San Servando. No, esto era una cueva fantástica, la cueva de Sandaili, una cueva tremenda, tremenda, fantástica. Pero ahí también ondulaba mi atención. Y mi atención en la cueva ondulaba también porque no era solamente una cuestión visual, no era una cuestión solamente térmica de mi bajada de temperatura, era una cuestión auditiva, era una cuestión en que mi atención también, cuando tragaba saliva en mi paladar, yo creía sentir un sonido distinto. Y ahí la percepción de la realidad cambió también, evidentemente. Tanto que al salir ocurrió una cosa que fue curiosa y que tiene que ver quizás con ese punto mágico de las cosas, y es que al pasar por un punto en el cual tenía que inclinarme muchísimo para salir prácticamente casi, no reptando, pero muy, muy, muy a gatas, pues en un momento yo dije, si hay algo, no sé, me dejé llevar por el hálito poético, de decir, si hay algo que pueda darme la cueva, si puedo ofrecerlo, pues que lo ofrezca de una manera bonita. Y resbalé y caí. Y esto es lo que ocurrió. Mi atención derivó algo que yo sentí en la mano, que era el dolor. Pero, como en la habitación de los maniquís, que al principio primero vi la luz y luego vi los maniquís, mi atención se fijó en que me estaba saliendo bastante sangre del dedo. Pero luego derivó, como con los maniquís, a que mi mano estaba en una zona donde estaba goteando agua de la cueva. Y que mi sangre estaba yéndose con esa agua de la cueva. Y mi atención cambió por completo. Porque ocurrió algo distinto. Mi atención, que ahora son las 22:11, curiosamente, me encanta, mi atención se fue a ese hecho metafísico de pensar que mi sangre se estaba yendo con esa gota de agua a donde fuese, que eran unas gotas que estaban cayendo con cierta profusión. Y mi atención se convirtió en silencio, evidentemente. Y salí, pues cogí un Kleenex, salí con la mano así, Javi, Enrique Chazarra, Javi Pérez Campos, Enrique Chazarra me dijeron, ¿estás bien? Le dije, sí, sí, claro, claro, pero yo estaba, claro, alucinando porque era una cosa muy especial. Y fue tan especial como quedarme en silencio y observar que la atención no deja de ser en el fondo un punto de luz, como esa gran luna, que en este caso observamos en Lesa, en un sitio muy especial también donde estuvimos investigando.
eh, en un jardín en el cual solos a medianoche o quizás un poco más tarde, con Javi y con Enrique Chazarra también, curiosamente, me quedé viendo esa luna y mi atención se fijó en esa luna, pero fue más allá, fue más allá. Viajó, ¿por qué? Porque mi atención viajó hacia esa luna. Y ocurrió algo muy bonito que tiene que ver con cuando viaja la atención, y es que la atención juega también con nuestro tiempo. Porque cuando a veces nos viaja la atención de una manera muy especial, juega con nuestro tiempo y con lo que hemos sido, con lo que seremos y con lo que somos en ese momento. Y entonces pensé en, claro, cuando era pequeño miraba la luna y las manchitas yo pensaba que eran como pecas, como las pecas más bonitas que me puedo imaginar. Y en ese momento pensé también, es que son como pecas, pero ya adulto pensé, pero como un mapa lunar también. Y me volvió a ocurrir lo que siempre me ha pasado cuando veo la luna y veo las estrellas. Y si hay alguien ahí mirando a la Tierra, pensando, ¿habrá alguien ahí? Y mi atención viajó por completo. Y entonces, eh, en esta casa, en ese árbol que estáis viendo, donde percibía a un señor que estaba sentado mirando un huerto, todo eso pasó a un segundo plano. La luna mandó, la luna se hizo conmigo. La luna captó mi atención y yo estuve atento ante la luna. Y quiero creer que por un momento, como cuando estamos atentos y al mismo tiempo la vida es un escenario a veces, que la luna fue como un foco que nos alumbró en ese momento a los que estábamos ahí. Porque es cierto que luego cuando salimos con Enrique, con Javi y nos íbamos, fue bonito ver cómo... Y con Luis Uriarte, por supuesto, claro. Con Luis Uriarte, cómo todo se dibujaba en nuestras caras. Porque los dibujos siempre están y porque la atención viaja en documentos tan antiguos como este. En documentos tan antiguos como este, en los cuales se habla de bienes antiguos, de deudas antiguas, y la atención se recrea en esas letras, pero se recrea en el mensaje, pero se recrea en la hoja antigua, en lo fascinante que es poder tocar estos documentos, con guantes evidentemente, y con mucha delicadeza, pero poder tocarlos. Y entonces la atención viaja al hecho de la individualidad y lo perennes que somos, cuando ese guante está tocando la hoja suavemente y sabemos que alguien escribió ahí y que estamos nosotros tocando eso, pero que ese guante es tan perenne como nuestro paso en todo, porque ese guante luego se va a ir a la basura, ¿no? Pero que la hoja sigue ahí y la letra de quien escribió sigue ahí, entonces la atención viaja, vuela. Y la atención, como dice Rankins, no se puede centrar en 1000 historias al mismo tiempo, pero coge varias. Y viaja, bien que viaja. Y viaja para llevarnos a esta imagen, que es la imagen que escogí, que me parece preciosa. Porque en el fondo, cuando la atención viaja, lo que busca es coger ese punto tan especial, tan único, tan deslumbrante. Porque quizás cuando estamos haciendo eso, ocurre que cuando nos acercamos a ese punto de observación en el cual estamos tan atentos a algo, quizá nuestro espíritu dice este haiku, dice: deseo partir peinada de luna bajo el cielo errante. Deseo partir peinada de luna bajo el cielo errante. Este haiku lo escribió una mujer, una religiosa, nacida en 1753 y que partió en 1826, que se llama Tagami Kikusha ni. Tagami Kikusha ni. Y es la atención que desea partir cuando viaja, peinada de luna, buscando esa luz,
bajo el cielo errante que es el conocimiento que está ahí. Y probablemente cuando encontramos esa luna, como la que estamos viendo, como esta imagen de Victoria Weil, es entonces cuando descubrimos que atentas, viajando la atención, nos damos cuenta que otro haiku dice: en la fría tempestad, una solitaria luna rueda a través del cielo. En la fría tempestad, una solitaria luna rueda a través del cielo. Esto fue escrito por Naito Meisetsu, 1847-1926. Espero que lo que os he dicho, lo que os he contado, haya hecho viajar vuestra atención, la haya traído a este punto y que os haya servido de algo. Y creo que es una manera cercana, en un lapso que dura prácticamente 1 hora, de llevaros y dejar que estos días que vienen pues de descanso sean buenos y bonitos para todos y para todas. Y que volveremos en septiembre, nos veremos en septiembre, pero que ahora tocan días de investigación, tocan días de descanso también, de investigación y de descanso, de deslumbramiento, de silencio, de mucha música, de mucha poesía, de muchos haikus, de mucho cielo, de mucha observación. Pero tocan días sobre todo de darnos cuenta que pues hemos compartido un medio año fantástico y que vendrá otro medio año que será fantástico y que son unas pocas semanitas, que nos veremos pronto, que espero que todas y todos tengáis unos días muy propicios y que hacia donde viaje vuestra atención sea sobre todo hacia donde vosotros estáis esperando que llegue ese gran silencio que no requiera palabras, pero sí que sepa pronunciarlo. Así que nada, os mando un abrazo muy grande. Quiero agradecer como siempre a mi querido Nacho R. Piedra, a mi querido Felipe R. Piedra, al gran Joe Lagerfeld, al gran Alasne de Orol, grandes todos ellos por haber hecho que pues este canal siga adelante. Muchísimas gracias a todas y todos por vuestro apoyo, por hacer que ese cuarzo pues siga puliéndose, que esa piedra siga puliéndose para hacer algo interesante y sobre todo que sirva. Espero que lo que habéis visto hasta ahora en el canal os haya servido de algo. No me cabe duda de que quienes vendrán en septiembre aportarán cosas deslumbrantes. Yo estoy muy agradecido a quienes han pasado por aquí porque nos alimentan y eso es fantástico. Pero es que vosotros también y vosotras alimentáis este canal. Por eso es bonito que participéis, que compartáis los vídeos si queréis. No lo digo por publicidad ni nada, sino simplemente porque creo que el conocimiento, cuando se da con conocimiento, es mucho más bonito. Así que quiero agradeceros muchísimo nuevamente que hayáis estado conmigo y quiero pues enviaros un abrazo muy grande y desearos que esta noche sea propicia y que las que vengan de estos días de vacaciones también. Nos vemos pronto. Son las 22:22 de la noche. Que la noche sea propicia. Un abrazo. aldolinares.com